Vamos a estar hablando sobre lo que es el estrabismo incomitante, los procedimientos diagnósticos de este tipo de alteración. Como primer punto, vamos a valorar lo que son las diferencias entre estos dos tipos de estrabismos que se conocen como incomitante o comitante. Entre los hallazgos tenemos que una va a ser de inicio súbito, lo que es el incomitante, a diferencia del comitante que va a ser usualmente de inicio gradual. De aparición, el incomitante a cualquier edad, el comitante usualmente durante la infancia. En las historias de traumas de cabeza va a ser muy común en incomitante, poco común en aquellos con estrabismo comitante. La diplopía igualmente va a ser común en incomitante y poco común en comitante. La ambliopía, a diferencia de los otros dos puntos, va a ser poco común en aquellos con el estrabismo incomitante y común en aquellos con estrabismo comitante. En cuanto eh, solo en estadios avanzados va a ser comitante. En la postura anormal de la cabeza comúnmente va a estar presente en los incomitantes, raramente en los comitantes, y la asociación sistémica puede estar presente en aquellos con estrabismo incomitante, a diferencia del comitante. En otra tabla tenemos lo que son los hallazgos comunes en el estrabismo paralítico del ojo derecho. Tenemos, por ejemplo, el recto lateral, su principal acción es la abducción, en la posición del ojo va a estar en esotropia, va a haber también una diplopía y puede haber una alteración en la postura de la cabeza para compensar. Tenemos también lo que es el recto medial, que su principal acción es la aducción. Tenemos el oblicuo superior, su principal acción es la depresión en aducción. El oblicuo inferior, que se encarga de la elevación en aducción. El recto superior, que realiza la elevación en abducción. Y el recto inferior, la depresión en aducción. Entonces, ¿cómo estaría alterado cada uno de ellos? Y el tipo de compensación de la postura de la cabeza. Hablamos de la evaluación, importante como todo, realizar un interrogatorio de la historia clínica del paciente, síntomas, manifestaciones, a qué edad, el tipo de cómo inició, si ha notado algún factor que lo precipita o si ha sido una presentación congénita o adquirida o cómo notó que el paciente comenzó a desarrollar, la verdad. Tenemos también en el examen tenemos que hacer diferentes evaluaciones, general de los ojos, evaluación también ortóptica con test especiales, evaluaciones sistémicas, exámenes neurológicos. También existen diversos test especiales y realizar una investigación. Entonces tenemos que en el estrabismo paralítico, congénito versus adquirido, entre los hallazgos que podemos encontrar, la diplopía va a ser raro en el congénito, más bien va a ser usual en aquellos ya adquiridos. La ambliopía va a estar ausente en el adquirido. La comitancia puede estar presente a nivel del congénito. La postura de la cabeza puede o no haber postura en el congénito. En lo que es la simetría orbital, facial o de cráneo va a estar ausente en el adquirido y va a ser muy común en el congénito. Entonces, como mencionábamos, tenemos que hacer una evaluación también por ortóptica, ¿verdad? Entonces, tenemos que este tipo de evaluaciones eh,
para valorar la presencia de anormalidad o asimetría facial o de cráneo que tengan relación con alguna etiología congénita. Tenemos también que hay que valorar los componentes de la postura de la cabeza. Tenemos que valorar también cómo el paciente gira la cabeza o hacia a qué posición la coloca. Hay también lo que es el examen de los movimientos oculares para ver la dirección o si hay algún tipo de restricción en la motilidad ocular que nos pueda llevar hacia un diagnóstico. Está también lo que es el test de reflejo. Tenemos también lo que es cover, el cover test y la desviación ocular, que va a confirmar si alguna manifestación de la corrección en lo que es la postura de la cabeza al tratar de desviar para buscar ese objeto de interés que se está evaluando en el momento. Tenemos también los que son las maniobras de Bielchowski, el cual va a haber ciertos pasos para poder realizarlo y que va a tener también lo que es en el primer paso el test de cover. En el segundo paso vamos a realizarlo, pero esta vez en forma horizontal. Y también se va a valorar entonces de la forma, el test el cover test de cada lado, ¿verdad? Entonces tenemos también lo que está el test de la función binocular, el test de His, las cartillas para valorar diplopía, el campo de visión binocular, la prueba doble varilla de Maddox y los exámenes de fondo de ojo. En estas imágenes podemos valorar cómo en la primera imagen superior se encuentra una exotropia derecha con limitación en la abducción y elevación y depresión. En la imagen inferior, la imagen B, tenemos una hipertropia derecha en posición primaria. Y en la última imagen tenemos una esotropia en posición primaria y una limitación de la abducción del ojo izquierdo. En las siguientes imágenes también se muestran la diferente posición de los movimientos oculares y cómo se ve pues alterado, por lo menos en la imagen del medio, que tenemos una parálisis del nervio del tercer nervio del ojo derecho y una parálisis del cuarto nervio del ojo derecho también. En esta siguiente imagen se muestra cómo se debe realizar el test de la maniobra de Bielchowski, en donde hay una hipertropia, una posición primaria de hipertropia del lado derecho. También tenemos una dextroversión sin hipertropia en la imagen B. En la imagen C incrementa la hipertropia derecha en levoversión. En la imagen D no hay hipertropia. En la imagen E tenemos un incremento de la hipertropia derecha con un pequeño movimiento de la cabeza hacia el lado derecho. También tenemos lo que es la evaluación con el campo visual, por medio de la visión binocular, como se puede mostrar adelante, y la gráfica que va a mostrar toda el área que el paciente mantiene como visión. Podemos evaluar una paciente que está con lo que es las cartillas de His, en donde se va a ir marcando. Por ejemplo, en las imágenes que se muestra, hay una parálisis del tercer nervio izquierdo.
También la evaluación con el test de diplopía, en donde tenemos estos cuadros que muestra el ojo derecho, y tenemos lo que muestra también eh, del lado derecho y del lado izquierdo, y cómo están paralelas las imágenes o qué tan distantes están dependiendo de la diplopía, ¿verdad? Imagen mostramos el test de las varillas de Maddox con sus resultados en la imagen inferior, y también tenemos la valoración del examen de ojo, donde podemos comparar lo que es la torsión en el fondo del ojo, donde tenemos la primera imagen superior con un fondo normal. En la siguiente imagen tenemos una inciclotorsión y en la última imagen tenemos una exciclotorsión. Entre las evaluaciones o test especiales, tenemos que mencionar el test de ducción forzada, el test de generación forzada, el de tracción exagerada, el de velocidad sacádica, que se caracteriza por estos movimientos rápidos, y el test de diferenciación de la presión intraocular y el de Tensiel. En cuanto a la investigación, tenemos que mencionar que existen tres tipos importantes, que es por medio de la electromiografía, la imagen orbital y lo que son las neuroimágenes. Entonces, la electromiografía tiene la limitación para valor diagnóstico en aquellos que son incomitantes. Las imágenes orbitales, sobre todo como la resonancia magnética morfométrica de los músculos, que va a mostrar una atrofia o una contractibilidad o parálisis del músculo. También tenemos las neuroimágenes como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, que nos van a ayudar a encontrar el área incomitante. En cuanto al estrabismo restrictivo, es una forma del estrabismo incomitante que se va a caracterizar por limitación de los movimientos oculares, proporción de la desviación ocular en la posición primaria. Entonces, tenemos lo que es el síndrome de Duane, el síndrome de Brown, el síndrome de fibrosis, la oftalmopatía tiroidea, la fractura del piso de órbita y otras causas. Por ejemplo, en el síndrome de Duane, este va a tener una característica clínica de que se requiere algunos tipos de estudios para confirmar la malposición o la alteración de las estructuras del sexto par craneal y de las fibras eh, durante la cuarta a la octava semana de gestación. Tenemos también que en el síndrome de Brown, este síndrome tiene la incapacidad del ojo para hacer una elevación sin abducción. Este va a ser causado por una restricción del tendón o de la tróclea. Y va a haber también una posición primaria ortóptica buena para realizar una intervención. Por último, entonces presentamos acá una tabla que muestra las diferencias entre lo que son los estrabismos restrictivos y paralíticos. En esta imagen se muestra el caso de un niño con el síndrome de Duane y otro pues con el síndrome de Brown, como se mencionó. Entonces va a haber eh, una alteración en lo que es o una restricción
en lo que es la elevación y aducción de lo que es, en este caso, el ojito izquierdo. En otra imagen se va a mostrar un paciente con fibrosis congénita, eh, donde se encuentra ptosis severa y fibrosis de los músculos extraoculares. Y en la siguiente imagen se muestra un paciente con oftalmopatía tiroidea, donde se puede notar ptosis y una protusión periorbital. En fracturas, pues se muestra la imagen de un niño de 9 años eh, que va a tener alteración en la postura, sobre todo cuando su ojo derecho intenta seguir. Y en la imagen inferior se muestra pues un TAC con una alteración en lo que alrededor de la órbita y en la parte inferior, donde hay un atrapamiento del recto inferior. Y en la siguiente imagen, entre otras cosas, se muestra entonces un paciente con una restricción en aducción del ojo derecho por una alteración pues a nivel conjuntival.